Y vamos a pasar un poquito a las infografías del webinar, por favor, Ulises. Primero que nada, cubrieron cómo te vas a dar de alta en el SAT. Puedes generar tu RFC y tu contraseña desde tu casa en línea. Y después, posteriormente, vas a tener que hacer una cita para tramitar tu firma electrónica. En esa firma electrónica va a ir atada a tus datos biométricos, y para eso sí tienes que ir al SAT, tienes que generar una cita para hacer eso. Y después pues ya ingresas tu RFC a la plataforma, vienen las instrucciones, se las estoy poniendo aquí. Accede a tu cuenta en pagos y cobros, selecciona la pestaña de cobros, la información del contribuyente. Número 3, agregar contribuyente internacional, selecciona México y comparte el formulario. Eso es como vas a dar de alta o vas a ingresar, mejor dicho, tu RFC a la plataforma, a Airbnb. Y también mencionaron en el webinar que tienes que tener, tu RFC tiene que tener tu homoclave, que son los últimos 3 dígitos. Aquí vemos un ejemplo para poder ser totalmente válido. Y en la página de internet, que es sat.gov.mx, donde puedes generar tu RFC, tramitar tu RFC y tu contraseña. Muy importante, es paso número 1 para poder estar tributando, ¿no? El régimen fiscal dice: debes estar inscrito en el régimen de plataformas digitales. Es muy importante que forzosamente tienen que estar bajo el régimen de plataformas digitales. Aunque tengas ingresos de arrendamiento tradicional, aunque tengas ingresos de cualquier otro tipo, los ingresos que te lleguen por Airbnb tienen que estar tributando bajo este régimen. Para ingresos a través de la plataforma digital, puedes dar de baja el RIF o el arrendamiento, y podemos también ingresos por otros conceptos fuera de las plataformas digitales, podrás tributarlos en RIF. Entonces puede ser esa combinación de plataforma digital y RIF si tienes algún otro tipo de negocio. Rentas de inmuebles fuera de plataforma digital, podrás tributar en el régimen de arrendamiento. Es decir, si optas por tener si sacas o tienes varias propiedades y una de esas propiedades las estás rentando por medio de arrendamiento tradicional, entonces tienes que estar bajo ese régimen en el SAT. Déjame ver. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva ¿cuáles son? Lo que puedes deducir. Muy importante, lo que puedes deducir de impuestos. Los servicios, todo aquello que te ayude a la operación de tu Airbnb, todo lo que te ayude, como pueden ser servicios de mantenimiento, fumigaciones, lavado de alfombras, cualquier cosa que te ayude a darle mantenimiento a tu propiedad, así como los artículos de mantenimiento van a ser deducibles. Mobiliario y equipo, servicios de limpieza, el internet, como lo habíamos mencionado, la luz, la seguridad, también si estás pagando por seguridad, las cuotas de los condóminos que tienes que pagar si estás en un condominio, todo eso lo puedes deducir. Muy importante que lo hagas de esa manera. Y el cargo de Airbnb por uso de la plataforma, esta es la comisión que Airbnb te cobra, eso también lo vas a poder deducir. Ellos te van a facturar la comisión. Es muy importante, y creo que todavía hay muchas dudas y muchos rentemprendedores están preguntando ¿Cómo les va a facturar Airbnb? Y cuál es el RFC de Airbnb. Bueno, vale la pena y es muy importante que entiendan que Airbnb es un intermediario. Ellos recogen dinero o cobran y luego depositan dinero menos su comisión, y ellos les cobran obviamente tanto al cliente así como al anfitrión, al viajero y al anfitrión, el 3%, y luego del 7 al 10% si eres el cliente. Muy importante que entiendan que Airbnb no te va a facturar ningún otro ingreso más que su comisión más el IVA, es decir, el 3% más el IVA de eso, es lo único que te va a poder facturar. Tú le tienes que facturar al cliente, te pida factura o no. Si no te pide la factura, tú tienes que generar una factura o hacer una factura genérica. Es muy importante que lo entiendan para que lo puedas tener tu contabilidad bien hecha, ¿no? Siguiente, por favor. Si subarriendo, tenemos una pregunta, dice: si subarriendo, ¿meto mi contrato de arrendamiento con Airbnb? No. No tiene nada que ver. Si estás subarrendando, meto mi contrato de arrendamiento con Airbnb. ¿A qué se refiere?
Si la propiedad está en la plataforma, tienes que estar pagando tus impuestos. Si estás arrendando de forma tradicional, no va a ser impuesto por plataforma digital, sino va a ser impuesto por arrendamiento. Son regímenes diferentes, ¿sí? Creo que es lo que entiendo tu pregunta, Marcelia, que nos está preguntando desde YouTube. Es muy importante que entiendan esos diferentes tipos de regímenes para que vean cómo van a estar tributando y lo puedan comentar de la mano de su contador. Siguiente, por favor. Las retenciones. Entonces, Airbnb retiene el impuesto cada vez que hace un pago, ¿sí? Si no hay pago, si no hay reservas en un mes, no te va a retener absolutamente nada. Solamente al estarte pagando al mes te va a hacer la retención de los impuestos. Airbnb emitirá también la constancia de retenciones. Al final del mes te va a llegar un correo, tú lo vas a poder descargar para que tengas tu constancia de retenciones y se la entregues a tu contador y pueda pagar si son pagos provisionales o si son pagos definitivos, que tengas tu récord, ¿no? Si en un mes no hay ingresos, no hay retención. Entonces cada vez automáticamente la plataforma te va a estar deduciendo solamente si hay ingresos, y en cada pago vas a ver esta retención. Y las facturas las vas a poder bajar o descargar de Facturify, que es el ejemplo. Ahí en la diapositiva pueden ver un ejemplo de esta factura. Para descargar las constancias de retenciones, número 1, asegúrate de brindar en Airbnb el RFC correcto. Es muy importante, y uno de nuestros rentemprendedores me decía el otro día que si pueden utilizar el RFC de su primo o de su hermano o de su tío, porque tiene un amplio espectro y es persona moral. Esto para no meter la persona física, pero al final del día no vas a poder estar deduciendo si el RFC no coincide con el RFC de tu tío o de tu hermano, si es que quieres meterlo por ese lado. Entonces es muy importante que generes o que tramites tu propio RFC para que puedas estar también pidiendo factura de todos tus gastos y puedan deducir y jugar con ese IVA. Muy importante, y te digo, la contabilidad de promedio no te va a salir más de 800 pesos al mes. Es muy importante que lo hagan. Verifica que tu RFC venga con el homoclave, lo habíamos mencionado también. Eso lo generas en línea en la página del SAT.gov.mx y recibirás un correo electrónico con un enlace de Facturify al final del mes para descargar tu constancia de retenciones. Listo, descarga tus constancia de retenciones y se las entregas a tu contador, ¿no? Lo que factura Airbnb por el uso de la plataforma, eso son la comisión nada más, que a ti como anfitrión nada más te va a facturar el 3% de esa comisión más el IVA. No te va a facturar absolutamente nada más. Tú le tienes que facturar al huésped, le tienes que facturar, te pida factura o no. Si no te pide factura, vas a hacer una factura genérica. Airbnb emitirá una factura de manera mensual por estas comisiones. Ellos te van a estar mandando esta factura mensual y te van a decir, va a estar la fecha de la reserva, la comisión que te cobró masiva, y luego la otra fecha de la segunda reservación, el monto de la comisión, el 3% más el IVA, y así sucesivamente de manera mensual. Cumple con los requisitos para su deducibilidad y para acreditar el IVA. Airbnb es una empresa irlandesa, lo hicieron así por estrategia, porque son paraísos fiscales, pero la factura que te están generando es total, aunque sea internacional, es totalmente, tiene todos los requisitos para la deducibilidad y para acreditar el IVA también. Recuerden, es la comisión, el 3% más IVA. De esa forma te va a estar facturando Airbnb. Declara tus impuestos. La modalidad lo estábamos hablando en la infografía, también pudieron ver más a detalle. Esto también lo van a determinar de la mano de su contador, si van a estar pagando retenciones que te hace Airbnb con pagos provisionales a cuenta de tu impuesto, o si consideras que las retenciones que te va a hacer Airbnb sean pagos definitivos. Una vez más, esto véanlo con su contador para que puedan determinar cuál es la mejor forma de hacerlo. El IVA lo va a pagar el viajero, lo estábamos hablando también, y se agrega automáticamente, no tienes que hacer absolutamente nada. Lo mismo con el impuesto de hospedaje. Aquí viene un ejemplo, dice: el IVA se suma automáticamente, el 16% del IVA, el 8% pasa a Hacienda y el otro 8%
te lo va a dar el anfitrión. Es decir, Airbnb de ese 16%, 8%, la mitad se lo entera inmediatamente al SAT, y el otro 8%, la mitad te la va a entregar a ti como host, para que tú puedas estar jugando con ese IVA si estás pagando de forma provisional, o si es definitivo, pues ya ese IVA, ese 8% ya es tuyo. Para los anfitriones en la frontera, eso es la mitad. Sabemos que en la frontera, Ciudad Juárez, Tijuana, cualquier tipo de ciudad fronteriza, obviamente el IVA es la mitad nada más. Entonces, en este ejemplo tenemos el valor del anuncio, de tu propiedad, de la reserva, que son 1,000 pesos. A ese se le va a agregar automáticamente, la plataforma lo va a hacer, no tienes que hacer absolutamente nada, le agrega el IVA, que son 160 pesos, y luego lo va a retener Airbnb, le entera 8% al SAT y te da el 8% a ti, y ya es tu deber darle seguimiento si es pago provisional o definitivo. Siguiente, por favor. Los estados, hablamos del siguiente impuesto, que es el impuesto sobre el hospedaje. Estos son los estados que ya están ahorita. Airbnb está recabando el impuesto sobre hospedaje y enterándoselo al estado directamente. Tú no lo ves, no te va a llegar para nada. Entonces tenemos Baja California Norte, Baja California Sur, tenemos Sinaloa, tenemos Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Esos son los estados donde Airbnb ya está reteniendo el impuesto de hospedaje. No lo vas a ver en todos los demás estados. Lo va a estar reteniendo si estás en Jalisco, por ejemplo, y te lo va a entregar, y es tu deber estarlo pagando directamente al estado. Anfitriones que administran propiedades. Esto fue algo muy importante que comentaron en el webinar. Es muy importante para todos aquellos anfitriones que manejan más de una propiedad y que no es de ellos, que manejan la propiedad así como un property manager. Ellos en el webinar estuvieron recomendando dos tipos de escenarios muy importantes, y los vamos a cubrir. Es decir, uno es que tu cliente o el propietario real se dé de alta en Airbnb con su información fiscal, sí, con su RFC. Esto lo puedes ayudar tú, obviamente, a crear esa cuenta, pero esa cuenta es del propietario. Esto para que el ingreso que llega se grabe, o la carga fiscal sea del propietario por la totalidad, menos tu comisión, que normalmente va en 20-25%, dependiendo del lugar donde estés, tu comisión por estarle ayudando a rentar esa propiedad. Pero de esa manera la carga fiscal cae al dueño, y luego tienes tú la carga por tu ingreso nada más, pero no es el ingreso global. Es decir, si tienes un ingreso de, vamos a decir, 30,000 pesos, primero cae la carga fiscal al dueño, y luego te va a dar tu comisión. Y de esa manera el dueño es el que está facturándole al huésped, no eres tú el que está facturando al huésped, ¿sí? Entonces, depende de cómo lo quieras manejar, depende de la estrategia que te diga tu contador. Nosotros tenemos nuestras cuentas, no manejamos las cuentas de los dueños, esto por tener más control de todo. Y también muy importante que tengas contratos. Se los hemos mencionado muchísimas veces a lo largo de estos años en los talleres. Tienes que tener un contrato de prestación de servicios con el dueño de esa propiedad, para que cualquier pago que te esté haciendo pueda ser atado contablemente por medio de un contrato y puedas establecer esa relación laboral. Muy, muy, muy importante que tengas esos contratos si estás rentando propiedades, porque número uno, tienes las obligaciones de cada uno, los derechos, pero lo tienen firmado. Inclusive yo les recomiendo mucho que en esos contratos metan la exclusividad, de tal manera que ustedes son los únicos que tienen acceso a ese calendario y no tienes terceras personas. Inclusive puedes forzar al dueño a que no ingrese reservas, o si ingresa reservas él por su cuenta, que te pague la comisión. Sí, es muy importante que tengas ese contrato laboral. Tenemos preguntas. Dice Encino Vázquez, pero nunca te dan una factura fiscal con mi RFC. Dice Ana Lucía, como siempre, excelente información, Alex. Gracias por siempre orientarnos. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Hasta Morelia. Todo un show que este cambio fiscal. Sí, no, claro, hay muchísima. Y Airbnb debió haber anticipado este tipo de preguntas. Esperó hasta último momento. Siento que debieron haber estado informando muchísimo antes desde que empezaron a hacer ruido con estas nuevas leyes, pero bueno, ya últimamente de la mano de un despacho contable lo están haciendo muy, muy, muy bien.
Pero sin duda necesario para regular y profesionalizarse en este negocio. Muchos saludos desde Morelia, Michoacán. Gracias, Ana Lucía, por estarnos sintonizando. ¿Qué saben de BRBO y Booking? Ellos también ya, BRBO de hecho tiene ya creo que un mes incluyendo el impuesto de hospedaje y el impuesto y el IVA en las plataformas. BRBO ya lo está haciendo, Booking.com ya lo está haciendo, Airbnb fue el que se estaba esperando unas semanas, casi un mes, pero BRBO ya en nuestras cuentas ya está cobrando el IVA y está cobrando el impuesto de hospedaje, y también Booking lo está haciendo. Airbnb, una vez más, era el que se estaba tardando un poquito más, pero finalmente pues ya lo va a hacer el 1 de octubre, ¿no? La siguiente diapositiva dice, Ulises, la nueva ley se divide en 3 rubros. Hablamos que la ley es para las plataformas digitales, no nada más es para Airbnb. Esto mismo lo vas a ver en Amazon, lo vas a estar viendo en Uber, cualquier plataforma que te esté generando ingresos. La ley cubre eso, y es para personas físicas, una vez más, no personas morales. Si eres persona moral, tú tienes que estar haciendo tu contabilidad como lo has venido haciendo, sin ninguna retención de parte de Airbnb. El IVA que cobran las plataformas por sus servicios, esto son las comisiones que te van a estar facturando. Una vez más, Airbnb cobra el 3% más IVA y te va a estar entregando esa constancia, y lo va a hacer de forma mensual. Número 2, retención del IVA e ISR de quienes obtengan ingresos a través de las plataformas para personas físicas, una vez más. Número 3, informar al SAT sobre los ingresos que obtienen a través de ellas. Airbnb va a estar informando al SAT, ya sea moral o física, de las transacciones que está generando. Es su deber y lo va a estar haciendo. La retención se aplica solo para personas físicas. Airbnb solo compartirá tus datos con las autoridades si tiene autorización expresa. Desde el momento que estás ingresando o creando tu cuenta con Airbnb, te estás sujetando a sus términos y condiciones. Entonces van a estar compartiendo tus datos con el gobierno, ¿sí? Las plataformas, ¿cuáles son las plataformas? Como lo estábamos mencionando, Airbnb, Booking, Expedia. Como les repito, Booking.com, BRBO ya están cobrando IVA y el impuesto del hospedaje. De transporte, Cabify, Uber, de entrega de alimentos, Rappi, Uber Eats también, y Mercado Libre y Amazon. Todos deberán efectuar las retenciones y enviar la información al SAT, sin importar si son plataformas nacionales o extranjeras. Siguiente, por favor. Aquí es donde habla, en esta diapositiva habla de aquellos administradores y de el escenario número 1 que vamos a cubrir a continuación. Dice: el RFC registrado, o sea, el RFC que está en la cuenta, el que tú das de alta en Airbnb, el 100% de las operaciones se considera tu ingreso, y es por eso que el contador que estaba dando el webinar recomienda que hagas el perfil o creas la cuenta del dueño, de tal manera que ese ingreso él es responsable ante el SAT y no tú. Son estrategias diferentes. Creas la cuenta del dueño, las evaluaciones se quedan en esa cuenta, no van a ser tuyas porque es cuenta de él. Él solamente puede estar llamando a Airbnb para darle seguimiento te puede dar de alta como co-host, pero hay ciertas cosas o ciertas limitaciones que vas a tener cuando hables a Airbnb para arreglar algún problema ligado a la cuenta de este propietario. Las retenciones solo aplican a personas físicas, una vez más. Administradores, había una pregunta que vale la pena que también se cubra. Los administradores extranjeros, es decir, aquellos administradores que no son mexicanos, pueden seguir operando, pero deben consultar con un experto. Pues obviamente tienen que poder generar su RFC. Para poder generar su RFC tienen que estar legalmente en México, ya sea como turista no lo van a poder hacer, tienen que empezar algún trámite para su permiso o inclusive la residencia a la que van a llegar en algún momento para poder generar su RFC. Esto lo pueden ver con un abogado, cualquier administrador extranjero, para que esté siguiendo la ley y no vaya a tener ningún tipo de problema. Tenemos preguntas. Dice: la duda es quién le factura al cliente final. El anfitrión, una vez más, el anfitrión va a generar la factura. Raquel.
si Airbnb cobra o nosotros solo, lo que nos llega. No, Airbnb es un intermediario. Airbnb es un intermediario. Él cobra, pero te quita o te deduce el 3% de su comisión más IVA y te va a entregar al final del mes esa relación, pero tú tienes que facturarle al cliente final. Es tu obligación, te pida factura o no. Eso lo habíamos mencionado. Mari López, gracias Alex, siempre muy interesante tus conferencias. Para nosotros en Cuba es muy instructivo, pues ustedes tienen mucha más experiencia y lo hacen muy profesional. Los felicito. Saludos hasta Cuba. ¿De dónde? ¿Desde La Habana? Mari López. Renta Emprendedores, muchísimas gracias María. Entonces, seguimos. Personas morales se les transfiere el IVA y no se retiene el ISR. Una vez más, estas retenciones van hacia las personas físicas. Si ya son administradores y están generando más de 300,000 pesos al mes o están muy cerca, yo les recomiendo que se den de algo, que crean o que se constituyan como persona moral, ya que hay muchísimos beneficios y los deducibles también que puedes hacer son mucho más grandes que una persona física. Entonces, pero necesitas obviamente un contador de planta. Pero si ya estás generando esa cantidad o estás muy cerca o vas a llegar en unos meses, yo te recomiendo que te des de alta como persona moral. Esto es parte de la proyección de tu negocio a 5 años, a 10 años, a 15 años, de tal manera que tengas unos cimientos fuertes, cimientos sólidos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar del escenario número 1. Por ejemplo, el dueño crea una cuenta de la propiedad y tú lo apoyas a administrar. Una vez más, todo tiene pros y contras. Si el dueño, si tú no quieres estar o ser responsable de todo el ingreso que te va a estar llegando, es decir, si te llega un ingreso de 10,000 pesos, pero de esos 10,000 pesos tú le vas a entregar 8,000 pesos al dueño y te vas a quedar nada más 2,000 pesos y no quieres ser responsable ni contablemente ni con la carga fiscal de esa manera, entonces tienes que crear la cuenta al dueño. Obviamente, al tú hacer eso, pierdes control también de la operación hasta cierto punto y también el dueño tiene que acceder porque tienes que dar de alta toda su información, su IFE, su cuenta bancaria, su RFC, de tal manera que él va a ser responsable por ese ingreso de 10,000 pesos menos los 2,000 pesos que te está entregando a ti, y tú le vas a facturar tu comisión de esos 2,000 pesos, así como Airbnb le va a facturar el 3% más IVA por su comisión. Tenemos el dueño, Airbnb le factura su comisión nada más y tú le vas a facturar tu comisión también. Ese es el escenario número 1. Entonces el dueño se tiene que dar de alta con el RFC, conocer el domicilio fiscal del propietario, obviamente, información bancaria para el pago del servicio de alojamiento. Los pasos aquí están a la derecha para poder dar de alta. Te vas a pagos, cobros, ahí ingresas la información del contribuyente, agregar contribuyente internacional, México, y completar el formulario. Siguiente, el escenario número 2, que es esto un poquito más ¿tenemos preguntas? ¿No? Ok, seguimos. Escenario número 2, obtén las facturas de los dueños. O sea, para que tú puedas, de esos 10,000 pesos, una vez más, tienes el ejemplo de los 10,000 pesos, te llega 10,000 pesos a ti, pero tú nada más eres responsable de 2,000 pesos, que eres responsable de todo, pero nada más vas a declarar el impuesto del ISR sobre los 2,000 pesos. ¿Qué tienes que hacer para contrarrestar esa carga por el monto total? El dueño te tiene que facturar a ti. Te tiene que facturar a ti para que dejes de ser responsable de ese 80% y puedas diluir la carga fiscal. Creo que tenemos una pregunta. Si yo como administrador, dice Edgar, si yo como administrador tengo registrada la propiedad en Airbnb y ya tengo reservaciones para el mes de octubre y siguientes meses, ¿cómo cambio la cuenta de Airbnb a nombre del propietario? ¿Y qué pasa con las reservaciones del mes de octubre siguientes? Edgar, si vas a hacer esta transición, primero que nada, da de alta la cuenta del dueño, sincroniza tus calendarios y puedes bloquear ya, o sea, de tal manera que las reservas que ya tienes se vayan a la cuenta del dueño, o las puedes bloquear manualmente también, no hay ningún problema. Bloqueas manualmente en la cuenta del dueño, tú tienes tus reservas en tu cuenta y luego vas a bloquear a partir de, estás mencionando de octubre, ya tengo reserva en el mes de octubre, entonces bloqueas noviembre para que ya no entren más reservas nuevas a tu cuenta, pero vas a dejar el calendario del dueño abierto para que esté recibiendo reservas, ¿sí? Entonces, una vez más, en esa transición estás transicionando de tu cuenta
de Airbnb y estamos creando la cuenta del dueño. Tú ya tienes reservas acá hasta octubre, vas a bloquear de noviembre en adelante, de tal manera que no entren reservas nuevas, vas a bloquear esas reservas a la cuenta del dueño, y la cuenta del dueño va a tener abierto noviembre, diciembre, enero, febrero para estar cachando esos nuevos meses, las nuevas reservas. Esa es la pregunta que tenía Edgar. Seguimos entonces. Las propiedades están bajo un solo perfil y ese es el otro escenario. Las propiedades están bajo un solo perfil y RFC. El prestador de servicios de alojamiento serás tú y tú vas a ser responsable de todo el ingreso. Para no pagar impuestos sobre todo el ingreso por el alojamiento se necesita factura fiscal del dueño, lo que estaba mencionando. Para diluir esa carga fiscal, él te va a tener que facturar a ti. El ejemplo que ponen es operación, 1,000 pesos, comisión, 20% 200 pesos. Ingreso del propietario son 800 pesos y el ingreso según el SAT es 1,000 pesos, y aquí es donde vas a aligerar esa carga fiscal. Para demostrar que tus ingresos solamente es de 200 pesos, debes hacer deducibles 800 pesos solicitando al propietario que te facture a tu nombre más con el valor del IVA también agregado, ¿sí? Siguiente, administra correctamente. Bueno, están hablando de los propietarios extranjeros, por ejemplo, a todos nosotros que vivimos en playas, Cancún, Los Cabos, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, etcétera. Tienes que tener la información. Nosotros siempre que estamos firmando los contratos los contratos de prestación de servicios, siempre tienes que crear un archivo del dueño, es decir, su pasaporte, que se dé de alta en Hacienda si se puede, porque hay unos dueños que están pagando impuestos en su país. Hay dueños que están pagando impuestos de ese ingreso. Cuando nosotros les depositamos alguna cuenta bancaria en el extranjero, ellos son responsables, al igual que en México, de esos ingresos, y puede que ya estén pagando impuestos en su país respectivamente. Pero de todos modos tú tienes que tener ese archivo para justificar ingresos y pagos de comisiones que te están llegando. De esa manera tú le presentas al fisco que tienes un dueño que es extranjero, que tienes toda su información fiscal, tienes los comprobantes de domicilio y hay un contrato de por medio para que justifique ese intercambio de dinero. Te llega a ti el 100%, separas y luego le envías al dueño su parte. Lugar y fecha de expedición dirigido al nombre. Cuando te están dando cuando te están dando algún tipo de factura, lugar y fecha de expedición dirigido al nombre o RFC del administrador cuando te está facturando él a ti. De esa manera necesita tu RFC para facturarte, así como tú le facturas al huésped. ¿Sí? Le facturas al huésped, el dueño te va a facturar a ti si es que vas a utilizar este esquema. La descripción del servicio, obviamente yo siempre incluyo la información de la reserva, es decir, nombre, apellido de la persona que está llegando, la fecha y la propiedad en la que estamos. Esa es la descripción del servicio que tienes que poner, y obviamente pues, es un corretaje, es una comisión que estás ganando. Valor unitario y el monto con impuestos desglosados, ¿sí? Si es que los hay. Siguiente, ese es un ejemplo. El propietario debe de cumplir con sus obligaciones fiscales. No emitir facturas trae consigo multas, y esto ahorita que ya van a estar en las plataformas digitales. Ojo, también si no quieren dar de alta su RFC o no lo dan de alta a partir de 1 de octubre, Airbnb va a cobrarte el 20% del ISR y te va a cobrar el 16% del IVA, y no vas a poder jugar con eso. Es un total, es 36% menos que vas a ver en tus transferencias, en tus pagos, por no haber metido el RFC. Entonces es importante que lo tramiten. Si no lo han hecho, váyanse a la página del SAT, sat.gov.mx, generen su RFC, su contraseña, y posteriormente hagan la cita para la firma electrónica. Ana Margarita, tenemos una pregunta de Ana Margarita Córdoba desde Airbnb México. Dice: ¿una persona física tiene que declarar mensualmente aunque no tenga casi ingresos? Si es un ingreso, tienes que declararlo. Si no tienes ingresos, no lo vas a declarar. Si hay un mes que no tienes ingresos, no lo declaras. Pero si hay ingresos, aunque sean poquitos, tienes que declararlo. Son ingresos. Muchas gracias, Ana Margarita. Seguimos. El propietario deberá sacar su RFC y su firma electrónica. Hay muchas formas de emitir facturas de forma fácil y segura. El ejemplo aquí dice: el ISR
sobre el mismo ejemplo, 40 pesos, y sin factura serían 200 pesos. Entonces ajustar la comisión para recuperar los 160 que pagas de más. Eso es lo que te tiene que facturar el dueño a ti. Si no puedes obtener una factura del propietario, podrás aplicar un ajuste de tu comisión. Aquí es una estrategia que tu contador te va a comentar para que puedas remediar la situación y te vaya a pagar por estar absorbiendo o por estar pagando impuestos por el 100% cuando no te pertenece. ¿Sí me explico? Eso ya es una estrategia que tu contador va a ayudarte con ella. Y bien, eso fue lo que cubrieron en el webinar. Muy, muy interesante. Vamos a tener el webinar completo en nuestro canal más tarde. Y creo que hoy hubo también otro. Y eso lo vamos a cubrir el jueves o el martes de la semana que entra. Bueno, amigos de Renta Emprendedores, muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión. Mucha gente, muy a gusto. Qué bueno que participaron todos. Tenemos... dice Las Villas, Alex, buenas tardes, gracias por tu valiosa información. En los meses de julio y agosto presenté mi declaración y sí pagué mucho de IVA. ¿Le debo subir a mis tarifas el IVA? No, el IVA se va a agregar automáticamente. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Tu tarifa va a ser la misma. Si son 1,000 pesos por noche, 2,000 pesos por noche, la plataforma va a agregar eso automáticamente y se lo va a cobrar al huésped. El impuesto del IVA, el impuesto de hospedaje lo paga el huésped. El IVA lo vas a cobrar tú al huésped, y Airbnb va a separarlo y le va a pagar la mitad al SAT y te va a dar la otra mitad a ti, el 8%, para que tú puedas jugar con ese si estás pagando pagos provisionales, para que puedas jugar. Inclusive si el IVA, te puede salir IVA a favor dependiendo de cuántos IVA tengas de tus artículos de limpieza o cualquier servicio que estés generando. Muchísimas gracias a todos. María también de Padín, muchísimas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Una pregunta antes de irnos. Hola, desde Instagram. Hola, buenas tardes, Alex. Veo que Airbnb está utilizando una plataforma diferente para ver la facturación de cada alojamiento. ¿Qué experiencia has tenido o cómo llego a mis facturas por medio de Airbnb? Te las va a estar... el Airbnb te va a estar facturando sus comisiones masiva, el 3%, y eso lo puedes sacar en la plataforma, en tus cuentas. Vas a poder ver la facturación, y al final del mes te va a llegar un correo para que puedas imprimir tus constancias de retenciones, y eso se lo entregas a tu contador para que hagan los ajustes o para que juegues con tu IVA de cualquier otro gasto que tengas. Bien, amigos emprendedores, tenemos tiempo, ya nos vamos. Casi es la hora. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves de esta semana.